Muy buen día tengan todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una reflexión en torno a esas diferencias o discordias que a veces surgen entre católicos y evangélicos, entre católicos y pentecostales, o no sé, testigos de Jehová, mormones, en fin, otras personas que en su convicción de vida ellos creen que son cristianos. Y a veces sí, y a veces no. ¿Qué sucede? Yo veo aquí dos situaciones. La primera es la de la vida práctica, la de la cotidianidad. Y es que nosotros convivimos en medio del mundo. Y el mundo tiene personas con diferentes formas de ver y diferentes formas de pensar. Y por lo tanto nosotros no somos ni más ni menos que aquellas personas. Cuando los primeros apologistas, hablo del siglo II, del siglo III, escribían sobre la importancia del cristianismo, una de las cosas que más resaltaban es que los cristianos estaban allí en medio del imperio, en medio de las ciudades. Aquellos apologistas lo que más rescataban entonces era que el cristiano, formando parte de la sociedad, aunque no perteneciera a ella sino al cielo, era una persona que aportaba, que incluso que era apreciado por los conciudadanos en la medida en que su forma de actuar era respetable, responsable y satisfactoria para para la convivencia. En ese mismo sentido, cuando nosotros reconocemos el mundo en que vivimos, nos damos cuenta que vivimos con otras personas con otras creencias. Y no solo hablamos de protestantes, pues hablamos de ateos, hablamos de agnósticos, hablamos de personas que profesan religiones diferentes, a personas que tienen indiferencia religiosa, que realmente no les interesa el tema. Bien, estas personas, o por lo menos yo lo comparto desde mi experiencia, cuando nos subimos a un bus, ahí vamos todos, de todas estas creencias o estas formas de vivir la vida. Y muchas veces se suben predicadores pentecostales o evangélicos y comienzan a hablar su palabra, lo que ellos quieran hablar. Las más de las veces lo que dicen o lo que enfatizan es que en Cristo podemos cambiar, que Cristo tiene fuerza para cambiarnos. Y eso es como el centro de su predicación. Cuando yo escucho eso, pues yo digo, es cierto, yo comulgo con lo que él está diciendo, por lo menos en ese punto. Y él está predicando. Y el agnóstico también lo está escuchando. Y el ateo también lo está escuchando. Yo no sé qué tan fuerte puede ser esta predicación. En mí, pues simplemente está reforzando algo que ya sé, porque soy católico, ya lo sé. Es cierto, no necesito de esa predicación. Hasta allí estamos en lo correcto. Pero yo no sé si el hecho de que él predique es incorrecto, si no está llamado a predicar directamente por Dios. Sí, yo no podría decirle que deje de hacerlo. Y no quisiera aquí retomar el texto bíblico que dice precisamente eso, cuando los apóstoles querían impedir que otros hablaran de Cristo. Creo que era algo de que expulsaban demonios o algo así. Pero lo que sí es cierto es que puede que Cristo les esté pidiendo, y si son instrumentos de Dios, pues miremos por qué sucede. Pues entonces ahí es cuando viene la segunda parte. Sí, la primera parte es la cotidianidad. Nosotros estamos en el mundo y convivimos con esas personas y les escuchamos. ¿Por qué no? ¿Por qué negarles nuestro oído a una persona que quiera hablar? ¿Por qué negarles nuestro oído? Si ahí lo tenemos y no lo estamos usando para otra cosa. Pues ya, si estamos ocupados, pues ni modo, ¿cierto? Me llegó una llamada, pues dejo de escuchar al predicador. Pero yo estoy escuchando todo, los pájaros, los carros, los pitos, el que está hablando por celular al lado, pues también escucho al predicador. ¿Por qué no? Claro que lo puedo hacer. Es más, lo debo hacer porque estoy llamado a convivir en el mundo. Estoy llamado a apoyar a Dios en su sociedad. Y desde esa actitud de escucha, que es respetuosa, puedo también atraer a otros. Si yo soy capaz de escucharlos, pues a lo mejor ellos con el tiempo, si es que su doctrina los ha cegado, por lo menos con el tiempo podrán abrir sus corazones y también escucharme, o tal vez no a mí, sino a mi párroco. A eso me refiero. Pero cuando hablamos de la segunda parte, es ya algo doctrinal. Ya no estamos hablando de la cotidianidad, sino que hablamos ahora de la doctrina. ¿Qué nos dice la doctrina? Nos dice que el ateo, si él fue bautizado,
pues que predique. Ahora, él no quiere predicar, entonces no vamos a seguir hablando del ateo. Pero tenemos otros que sí quieren predicar. Tenemos a los, no sé, evangélicos, excatólicos, bautizados, que su familia se convirtió después de bautizarlos. Conozco algunos casos así. Y ellos hoy en día están muy entregados a su iglesia, quieren a Dios, quieren acercarse a Dios, quieren conocer mejor ese Dios del que les habla la Biblia y del que les han hablado en su iglesia. Y sabemos que esa iglesia tiene elementos de la verdad, pues que han recibido de la iglesia católica, porque sus iglesias salieron de la iglesia católica o salieron de otra iglesia que también salió de la iglesia católica. Por lo tanto, ellos tienen elementos de la verdad. Quieren predicar y han sido bautizados, porque no todos los evangélicos son iguales, pero algunos son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quieren predicar. Hombre, leamos los documentos. ¿Qué nos dice la iglesia? Nos dice que cuando somos bautizados recibimos o nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes ante los ojos de Dios. Y que ese sacerdocio y que esa profecía y que ese reinado, pues tenemos una manera particular de ejercer lo que es como laicos, como seglares. Y que los sacerdotes y los obispos tienen otra forma de ejercerlo. Bien, nos interesa cómo lo ejerce un laico, porque es que los protestantes, a la luz de la doctrina de la iglesia, son el equivalente a un laico que ha sido mal formado, que ha sido formado en una doctrina con lagunas, con errores, pero que es una doctrina que contiene verdades también, y que cuando predica, si predica esas verdades lo hará bien. Ahora, si las mezcla con errores, pues hagamos como hicieron Aquila y Priscila cuando descubrieron un gran predicador que tenía mucho celo, pero que no tenía el mensaje con exactitud, así que ellos lo llevaron aparte y se lo explicaron más exactamente. Nos lo dice claramente en el Nuevo Testamento, así que podemos asumir esa actitud. Escuchémoslo, porque si no lo escuchaban, si Aquila y Priscila no escuchaban a este gran predicador, ¿cómo iban a saber, primero, que tenía auténtico celo y segundo, que podían mejorar su predicación explicándole más exactamente las cosas? Pues igual podemos hacerlo nosotros. Primero escuchemos. ¿Nos quiere predicar? Bueno, que predique. Ahora, el problema es cuál es mi actitud. Si yo soy un católico mal formado, escuchando a un bautizado mal formado, es decir, un protestante, porque en cuestiones de fe católica está mal formado, pues somos como un ciego guiando a otro ciego y ya nos dicen qué es lo que pasa. Pero lo que sí podemos hacer es entender que por su bautismo, él tiene ese sacerdocio, esa profecía y ese reinado, por decirlo de alguna forma. Y aquí lo que nos interesa es la profecía. Todos los laicos, al ser profetas, participamos del ministerio profético de Cristo, quien enseñó. Y el enseñar es aquello en lo que más podemos participar. Nosotros, en cuanto al sacerdocio, participamos de manera mucho menor, pero en cuanto a la profecía, participamos mucho más en dos formas. Uno, en nuestra vida diaria. En su trabajo usted predica, claro que lo puede hacer. Ahora, usted no siempre predica con palabras. Muchas veces usted predica con una actitud y luego le preguntarán de esa actitud y usted puede ya predicar con palabras. Pero usted suscita que alguien se interese en ese tema. Y lo suscita pues de muchas formas, pero digamos que con un buen ejemplo, si el evangélico, pentecostal o lo que sea, es una persona que ha sido bautizada en la iglesia católica y se salió, no importa si en su iglesia bautizan de un modo diferente, él ya ha sido bautizado en la iglesia católica, que está confundido y está allá, pero tiene su deber y su llamado por parte de la iglesia católica para que predique. Ahora, habrá que ayudarlo a que lo haga bien. Si esa persona nunca fue bautizada católica y está en una iglesia que bautiza del mismo modo que la iglesia católica, pues también su bautismo es válido y ha recibido el don del Espíritu Santo y el don de profecía y el llamado de la iglesia para que lo ejerza. Y alguien tendrá que acercarse a él para mostrarle una mejor forma de predicar, para que lo haga de manera más exacta. Entonces, no le neguemos al hermano evangélico, pentecostal, protestante en general, que predique. No se lo neguemos porque él tiene el derecho y el deber por su bautismo de hacerlo. El problema es que yo me olvide que yo también tengo ese derecho y ese deber. Ese es el problema. Y que yo simplemente me abstenga de acercarme a él como lo hicieron aquellos santos del Nuevo Testamento
y explicarle más exactamente lo que él debería estar predicando. Ese sería el verdadero problema. Si yo como católico me acostumbro a escuchar al evangélico, pues claro, si yo me acostumbro a escucharlo y dejo de escuchar a mi párroco, pues ya estoy cometiendo un gravísimo error, porque es que mi pastor es el párroco y pues obviamente a quien representa que es el obispo. Y obviamente a quien representa al obispo que es a Cristo. Pero si yo me voy por otra línea y creo que el pastor de la iglesia evangélica es el único que me debe predicar, pues yo dejaré de escuchar esa otra parte de verdad, esa otra parte de la verdad que ellos debieron heredar de la iglesia católica, pero que no lo hicieron. Esa otra parte de verdad no la escucharé. Y por lo tanto yo seré otro católico mal formado que termina aceptando como verdades esas otras cosas que ellos han tenido que inventar para rellenar los huecos de su doctrina, esas partes de verdad que les hace falta. Sí, ahí podemos colocar cualquier doctrina que es errónea, cualquiera, desde la más simplona hasta la más contradictoria hacia la Iglesia Católica. Cualquiera de estas doctrinas sería un error escuchar como si fueran la verdad. Entonces, escuchémoslos, sí. Que ellos están llamados a predicar, ya dije de qué forma lo están y en qué momentos lo están. Y que esa predicación es un derecho y un deber de ellos, así es, pero también es nuestra. Asumamos nuestra parte y dejemos de estar obstaculizando lo que otros hacen, porque como ya dije, muchas de las cosas que ellos dicen son motivo de conversión. Y como bien lo hemos podido escuchar en boca de Fernando Casanova a través de su propia conversión, estas iglesias, lejos de ser el demonio, lejos de ser eso, son en realidad como escalones, como momentos previos para ellos. No todos tenemos que pasar por allí, pero son momentos previos para que por fin puedan descubrir la verdad y acercarse a la Iglesia Católica. Entonces, dejémoslo, pero hagamos nuestra parte. Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.